Padre, para escuchar tu voz. Venimos en común acuerdo, Señor, a recibir de este banquete que vos preparaste para cada uno de nosotros. Queremos disfrutarlo, Señor, queremos echar mano a esas delicias, Señor, que vos preparaste, a esas bendiciones que son tu palabra. Por eso, Señor, queremos tomarlas, queremos asimilarlas, queremos, Padre, alimentarnos de tu palabra, Señor, y poder crecer y madurar en el conocimiento de ella, pero, Padre, queremos ser transformados por el poder de tu palabra. Por eso, Señor, en este momento, Señor, queremos echar fuera todo espíritu inmundo que quiera traer contradicción, que quiera traer desunión. Padre, que nos quiera distraer, en el nombre poderoso de Jesús lo echamos fuera. Y te rogamos, Señor, que tu presencia llene este lugar, todos los rincones, Señor, que tu Espíritu Santo esté invadiendo este lugar, Padre, para que nada nos distraiga y que podamos asimilar toda tu palabra. En el bendito nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Daniel, capítulo 10, dice así. Versículo 12, perdón, no sé si lo había dicho. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Subraye ahí, a causa de tus palabras, y tus palabras fueron oídas. Y dice, yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión para esos días... porque la visión es para esos días. Me fui. Ahora, para poner un poquitito en contexto qué estaba pasando, bueno, todo el pueblo judío, en el hebreo, estaba en problemas, había conflictos ahí con el pueblo hebreo. Estaban en problemas, el pueblo estaba siendo muy oprimido. Entonces, Daniel dice que ahí dispuso su corazón a orar y a ayunar. De ahí viene lo que hoy nosotros conocemos como el ayuno de Daniel, de los 21 días. Pero Daniel dispuso su corazón a entregar el tiempo en oración. No es que Daniel dijo, voy a ayunar por 21 días. Daniel empezó a orar. Y él propone en su corazón no contaminarse, que no haya nada que lo pueda distraer, que no haya nada que le pueda generar algo que lo pueda sacar de ese momento de oración. Y tal es así que dice la palabra que estuvo 21 días orando y fíjense cómo nosotros nos quedamos en el 21, como si eso fuera algo importante o como... Nos queremos centrar en el número 21, pero dice que en realidad fueron 3 semanas y que al día 24 ahí se le presenta el ángel Miguel. Entonces ahí le habla y le dice, Daniel, tus palabras fueron oídas y por tus palabras yo he venido acá. Fíjense qué importante que es una persona que ora y le entrega ese tiempo al Señor, porque dice que son oídas nuestras oraciones. Entonces, lo importante acá es, dispuso su corazón, entregó un tiempo, entregó un lugar, entregó su cuerpo, pasó tiempo ahí orando. Y dice que en ese día, ahí estaban a la orilla del río, lo dice antes, con todos sus amigos que estaban orando, y ahí ve a un ángel, a un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro.
Algunos dicen que que era el ángel Gabriel, otros dicen que es el mismo Jesús antes de venir a la tierra, porque después en Apocalipsis también lo describe muy similar, pero ya es un Jesús glorificado. Entonces se cree que era el mismo Jesús. Y esto es importante porque dice que él tuvo una pelea en el medio antes de llegar y que necesitó de la ayuda de Miguel. Fíjense que Dios no quiere llaneros solitarios. Dios quiere que haya dos o más ahí para pelear esta batalla en la que estamos. Fíjense qué importante, qué importante que es eso. Así que dice que ahí este ángel tuvo una oposición de un principado, de una potestad de demonios. Esto después habla del príncipe de Grecia, más abajo después va a nombrar el príncipe de Persia. Cuando habla de príncipe es el que lidera, el que gobierna, el que está llevando adelante una batalla, por eso es un principado de demonios, no era uno solo, eran muchos, que estaban ahí oponiéndose a contestar la palabra de una persona que dispuso su corazón. Entonces dice que no podía traer la respuesta hasta luchar con este principado y que necesitó de Miguel y por eso ahí pudo venir. Así que nosotros tenemos que darle gloria a Dios que el diablo siempre es vencido, siempre va a ser vencido cuando uno o dos hijos de Dios se ponen de acuerdo en la oración. El diablo no tiene arte ahí, no tiene arte. Dios venció al diablo en aquella cruz. Jesús venció al diablo. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque el diablo es mentiroso y el diablo nos quiere hacer creer un montón de cosas. Entonces, como hoy cantábamos, creo en la comunión, creo, pero ¿la creo acá o la creo en la vivencia? La vivo, la comunión. Creo en la palabra de Dios, pero ¿la creo acá o la vivo, la hago viva en mí? Porque es una diferencia muy grande, creerla, tener el conocimiento de Dios, a vivir una vida con Cristo. Podemos hacer muchos seminarios, podemos estudiar mucho la Biblia, nos podemos llenar de conocimiento y tener la cabeza así. Pero eso lo único que va a hacer es que nos caigamos. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ese estudio ahora se haga vivo en mí y yo lo pueda manifestar. Lo pueda vivir. Me voy con la letra de las canciones, pero es interesante cuando dice que el resto vea, ¿no? Que el otro vea a Jesús. ¿Cómo lo va a ver al otro a Jesús? Más allá de la prédica, lo tiene que ver en mí. Entonces yo tengo que tener a un Dios vivo dentro de mí. ¿Para qué? Para que el otro lo pueda ver y lo pueda conocer. Entonces no es solo conocimiento, sino también es vivencia, estar llenos del Espíritu Santo. ¿Amén? Muy bien, entonces el enemigo puede venir y acosarte, puede venir y tentarte, puede venir y hacer un montón de cosas ahí en tu vida, pero al final el que triunfa siempre es Dios, siempre es Dios. Entonces tengamos eso en mente, tengámoslo vivo y presente en cada uno de nosotros y en nuestras oraciones, en nuestras vivencias, cuando estemos mal porque el bestia de mi marido ahí no quiere o mi agradable esposa, ahí tengámoslo presente en nuestras oraciones. El Señor siempre va a triunfar. Entonces
no desistamos de la oración, no nos deprimamos según lo que vemos, porque nosotros ¿cómo nos movemos? Por fe y no por vista. Entonces, cuando tengamos ganas de ahí de ahorcar a alguien, nos vamos a la presencia del Señor y no desmayemos, porque el Señor siempre triunfa, siempre triunfa. Tengamos su palabra siempre en nosotros. Vamos a tener la victoria. Como dice Primera de Juan 5:4, porque todo el que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. ¿Cuántos nacidos de Dios hay acá? Bien, vencieron al mundo. Vencieron al mundo. Si Cristo está en mí, vencimos al mundo. No tiene poder, no tiene arte el mundo en nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos este contexto de Daniel y leemos el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, después en el versículo 20 lo nombra, vemos que está hablando de principados, de un grupo de ángeles que se ponen de acuerdo en venir y ¿qué? Y molestar. En venir y ¿qué? En desviar la respuesta de Dios hacia cada uno de nosotros. Entonces tengámoslo presente. Esto no es un delivery. Fíjense cómo el mundo nos quiere ya meter esto del llame ya lo tenés, comprás hoy y te entregan mañana, Rappi no sé qué, Rappi Pago, todo Rappi, todo Rappi. Entonces ahí queremos desistir de la oración. Oramos hoy, Señor, que mi marido se convierta, y al otro día sigue siendo igual y pero al final no sirve para nada, y ahí el diablo nos quiere meter cosas. No, perseveremos, sigamos. El dominio propio tiene que ver con eso. El dominio propio tiene que ver con seguir haciendo lo que tenemos que hacer. A pesar de lo que se ve, a pesar de las circunstancias, seguimos. ¿Por qué? Porque tenemos dominada esa creencia. Lo creo, entonces como lo creo, voy y voy. Muy bien. Así que estas palabras principados en el hebreo es zar, jefe, gobernador, y se deriva de la palabra zarar, que significa ejerce dominio. Eso es un principado, ejerce dominio. Y quiero que lo tengan en cuenta esto. Entonces el principado de Grecia, el principado de Persia, no lo vamos a ver ahora, pero tiene que ver con retrasar la bendición, y el otro principado tiene que ver con que la bendición esa que Dios te dio, porque ya el principado de Persia no fue vencido, se levanta el principado de Persia, y es que, al revés, el de Persia se levanta y no te deja que se manifieste la bendición. O sea, uno te retrasa la bendición y el otro hace que esa bendición no se manifieste. O sea, que vos estés bendecido ya, pero que sigas viviendo como antes. Y eso pasa mucho. ¿Cuántos hijos de Dios hay que no viven una vida abundante? ¿Y por qué no viven la vida abundante? Porque el principado de Grecia está en esa persona. Está influyendo, tiene poder. Tiene poder en las casas, tiene poder en las iglesias también. Porque las iglesias somos nosotros. Y ahora vamos a ver por qué pasan estas cosas. Entonces, la pregunta en esta mañana es, ¿cómo es que estos principados tomaron dominio y autoridad sobre una nación tan grande como Persia y como Grecia? ¿Cómo llegó a pasar esto? ¿Cómo llegó a pasar esto? Así que vamos a hablar hoy del poder del acuerdo, que hay poder en el acuerdo. Y empiecen a anotar, presten mucha atención. Anote esto. Satanás tiene poder, pero no tiene autoridad.
Satanás tiene poder, pero no tiene autoridad. Entonces, estas naciones, estas ciudades, estos gobernantes que estaban al frente de estas ciudades, son personas que son elegidas por el pueblo, ¿para qué? Para ser gobernantes. Ahora, fíjese lo que dice Romanos 13.1. Romanos 13.1. Presta atención a esto. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Esta palabra sométase, algo que no nos gusta a los seres humanos, ¿no? Sobre todo a las mujeres, cuando dice la mujer tiene que estar sujeta al hombre. Y ahí se escucha. Pero todos nos tenemos que someter a las autoridades superiores. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, si hay una autoridad es porque Dios puso esa persona ahí para que ejerza esa autoridad. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, esto es algo que nos gusta y de acuerdo a la ideología de los gobernantes, ahí estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, nos queremos sujetar o no nos queremos sujetar, o en base a lo que nosotros pensamos. Si pensamos igual, entonces puede ser que estemos de acuerdo, y si no, ahí no nos gusta, Pero las autoridades son puestas por Dios, Así que Él es quien quita y pone reyes, Él es quien quita y pone presidentes, Él es el que quita y pone pastores y toda clase de autoridad. Y Dios estableció este sistema acá en la tierra, Entonces, donde todo gobernante es puesto por Él. Entonces, cuando un gobernante es puesto en una posición de autoridad, ese gobernante tiene el poder para elegir. Y escúcheme bien, ese gobernante ahora va a tener el poder de elegir qué escucho, a quién le voy a prestar atención. ¿Le voy a prestar atención a Dios o le voy a prestar atención al demonio? Es así. Ustedes saben que Jesús estableció 2 caminos nada más. No hay 3, no hay 4, no hay a mí me parece. 2 caminos. O estamos con Jesús o ¿cómo estamos? En contra de Él. No somos pasivos. O le presto atención a Jesús o le presto atención al diablo. Es así. Y todo gobernante, cuando es puesto en autoridad, tiene ahora ese poder de elegir. ¿A quién escucho? ¿A qué camino sigo? ¿El camino de Dios o el camino de los demonios? Entonces, el ser influenciado y dirigido por Dios o el ser influenciado y dirigido por los demonios, por Satanás. Entonces, ¿qué pasa? El gobernante, ahora que está al poder, tiene autoridad, tiene poder y tiene autoridad delante de una ciudad o de una nación. El gobernante que es puesto por Dios tiene poder y tiene autoridad. Tiene las 2 cosas. Por eso Satanás no tiene autoridad, porque no es puesto por Dios. ¿Me van siguiendo? Muy importante esto, Esto es comida sólida. Satanás no tiene autoridad, tiene poder, pero no autoridad. Todo gobernante ahora que es puesto por Dios tiene poder y tiene autoridad y va a dirigir una ciudad, una nación, una familia, o para lo que se lo convocó y le dio ese poder y autoridad. Entonces, viene el Espíritu Santo
le trae palabra, le dice lo que va a tener que hacer y esa persona puede decir, sí, escucho esto y voy en pos de ese camino, o ¿qué pasa? O agarrar y decir, no, yo quiero seguir con la mía. Yo quiero seguir haciendo lo que tengo ganas de hacer. Entonces, tenemos gobernantes que están guiados y dirigidos por los demonios. Y por eso hoy podemos ver nuestras ciudades, nuestros municipios, nuestra gran República Argentina. Y no solo eso, sino las linderas. ¿Por qué? Bueno, porque cada gobernante se deja dirigir por lo que quiere. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque o el Señor nos indica el camino, o es Satanás quien nos va a dirigir en el camino. Ahora, en el momento en que ese gobernante se pone de acuerdo con ese pensamiento que el espíritu inmundo ahí le va a sugerir, ese espíritu le saca la autoridad a ese gobernante. Escuche bien, le saca la autoridad al gobernante que tiene y se pone ahí como el príncipe de Persia. Se establece el principado en esa persona. Entonces ahora ese gobernante va a dirigir como guiado por ese principado. Entonces todo lo que va a influenciar en esa ciudad va a ser ese principado. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque se puso de acuerdo con ese pensamiento. Se puso de acuerdo con esa idea, que no es una idea de Dios. El diablo sabe que en el acuerdo hay un poder terrible. Hay un poder extremo cuando 2 o 3 personas se ponen de acuerdo. Y el diablo lo sabe muy bien. Entonces, vamos a estar bombardeados por ideas que no vienen de parte de Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso sí, el estudio de la palabra de Dios a nosotros, ¿qué nos va a hacer? Que cuando vengan esas ideas, tengamos las armas para decir, esto no viene de Dios. ¿Qué es lo que normalmente se escucha? Siento de parte de Dios, ¿no? Siento de parte de Dios hacer esto, siento de parte de Dios hacer lo otro. Y el sentir, no sé por qué se establece esa palabra. Porque nosotros no nos manejamos por sentir, nos manejamos por certezas. Certeza, yo sé que esto viene de parte de Dios y sé que esto no viene de parte de Dios. Yo tengo que hacer mi devocional, tenga ganas o no tenga ganas, sienta o no sienta. El Señor no dice, si tenés ganas y sentís orar, orá. No, Él dice, oren sin cesar. Eso es algo bueno para vos. No lo querés hacer, no lo hagas, está bien. Pero háganlo, oren sin cesar. No es si hoy dispusiste tu corazón, si hoy, bueno, no, háganlo. Ahí hay bendición. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo cuando nos hable, ¿cómo nos va a hablar? A través de la palabra de Dios, a través de lo que leímos, a través de lo que estudiamos. ¿Se dan cuenta por qué es importante la lectura de la palabra? Claro que sí, claro que sí. Entonces, desde el momento en que nosotros tomamos la idea que no es de la palabra de Dios, ahí ese espíritu nos quita la autoridad y empieza a ejercer la autoridad del espíritu. ¿Se dan cuenta? Empieza a ejercer ese poder del espíritu. Entonces ahí es donde empezamos a tener pensamientos
contrarios. Ahí es donde esos pensamientos empiezan a hacer influencia en nosotros y ahí es donde no podemos avanzar, nos cuesta avanzar mucho. ¿Por qué? Porque hay que empezar a derribar esas fortalezas y esos principados que se levantaron en nuestras vidas. ¿Está bien? ¿Amén? Entonces, el gobernante está sobre una ciudad, pero en el momento en que el espíritu le sugiere hacer algo y el gobernante inconscientemente se pone de acuerdo con ese espíritu demoníaco, ese espíritu le quita la autoridad, le saca esa autoridad y empieza a operar como el dueño de esa ciudad. Entonces, por eso un espíritu demoníaco es un príncipe de Persia. ¿Por qué? Porque en algún momento una persona que tenía la autoridad para dirigir, que tenía la autoridad para gobernar, le regaló la autoridad a ese espíritu inmundo. ¿Cómo le regalamos esa autoridad? Poniéndonos de acuerdo con ese pensamiento que no viene de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué estamos escuchando, qué nos están aconsejando, qué nos están diciendo. Ojo con eso, porque desde el momento en que nos ponemos de acuerdo, le estamos cediendo la autoridad a un espíritu inmundo. Y ahí es donde empezamos a remar en dulce de leche y nos cuesta avanzar mucho. Esto es para que abramos los ojos espirituales. ¿Amén? Muy bien. Podemos verlo esto en Adán y Eva. Adán y Eva. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Cómo estaban puestos ellos en el Edén? Como gobernantes. Tenían la autoridad delegada por Dios. ¿Para qué? Para agarrar, venir, llamar a los animales venían, le ponían el nombre y seguían. Ellos eran gobernantes de la tierra. Tenían la autoridad porque Dios les había dicho, vayan y hagan esto. Eso es tener autoridad delegada. Dios les dio esa orden a Adán y Eva. Ahora, ¿a ellos qué pasó? ¿A quién escucharon? Al diablo. Desde el momento en que ellos escuchan al diablo, ¿qué pasó? Perdieron la autoridad. Se pusieron de acuerdo y ya está. Tuvieron que ser expulsados del Edén. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento tomó poder el príncipe de Persia. Por eso tuvieron miedo, por eso se escondieron. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando viene Dios, ¿qué le dice? Tuvimos miedo. Fíjense, miedo de la presencia de Dios. Algo que antes era agradable y perfecto. Y ahora se escondieron. Ya no quieren venir a la casa de Dios, ya no quieren orar, ya no quieren buscar de la palabra. ¿Por qué? Hay que ver por qué. Cada uno puede ir viendo por qué. Y ahí es donde Dios le dice, ¿y cómo sabes que estás desnudo? ¿Quién te dijo a vos que estás desnudo? Porque perdieron esa autoridad. Y ahora había un principado que estaba gobernando en sus vidas. Les trajo miedo, les trajo vergüenza. Entonces, para que Satanás actúe en una ciudad, en una nación, en una iglesia o en un hogar cristiano, alguien tiene que cederle la autoridad a él. Si no, Satanás no puede ejercer. No puede ejercer porque no tiene autoridad. La autoridad se la delegamos nosotros en el momento en que nos ponemos de acuerdo con él. Desde el momento en que tomamos esa idea, perdemos la autoridad. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es tan importante? Por eso podemos ver ciudades, por eso podemos ver provincias, naciones que están siendo gobernadas por los mismos demonios. Por los mismos demonios. En algunas en gran medida, en otras en menos medida, pero todas están gobernadas por demonios.
Por eso empieza el principado, porque cuando a alguien se le empieza a ocurrir, ¿y si hacemos el matrimonio igualitario? Y están de acuerdo con esa idea, empieza a bajar. Empieza a bajar. Entonces hoy estamos inmersos en toda esa situación. Cuando a alguien se le ocurre, ¿y si hacemos lo del aborto? Ahí ya está. Toma autoridad, toma poder esa idea y el príncipe de Persia empieza a operar en esa nación. ¿Se dan cuenta? Nación, casas cristianas, iglesias, todos lados. Por eso en Marcos, busquen Marcos 5, versículos 9 y 10, cuando uno puede ver ahí al Gadareno, si quieren no lo busquen, anótenlo, lo que le dice a Jesús los demonios, ¿qué es? Cuando Jesús aparece, fíjense que el Gadareno le dice, ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios? ¿Qué tenés conmigo? Todavía no llegó el tiempo, no sé si le habla del tiempo, porque los demonios saben que cuando Jesús venga, ya está. Cuando venga por segunda vez, ya está. Entonces le dice, te adelantaste, viniste ahora, ¿qué tenés contra nosotros? Entonces, ¿qué le dicen los demonios? Está bien, echame de esta persona, pero ¿qué le dice? No me saques de esta región, no me saques de este lugar. ¿Por qué? Porque ellos operaban en ese lugar. Ellos operaban ahí. Ahí tenían dominio. Si se iban a otra región, no tienen dominio, porque los demonios también tienen escalafones de autoridad. No es la palabra autoridad, pero de poderes. Entonces ellos saben donde gobierna el otro, yo no me meto. Por eso le dice, no me quites de este lugar, porque yo acá opero. En otro lugar no voy a operar. Fíjense qué importante que es poder ver este tipo de cosas. Entonces, son regiones que están gobernadas y que están controladas por espíritus inmundos. Ahora, ¿por qué podemos ver entonces ciudades que están peores que otras? ¿Por qué podemos ver ciudades que están cada vez peor? Ciudades que están llenas de narcotráfico, por ejemplo. Ciudades que están llenas de promiscuidad, de trata de personas. Ciudades que están llenas de corrupción. Ciudades que están siendo gobernadas por la violencia. Tenemos Rosario, narcotráfico, homicidios, 2 o 3 muertes por semana, como si nada. Bueno, porque son espíritus inmundos que están controlando esas ciudades. En algún momento algo pasó y los principados tomaron el control de la tierra. Las autoridades de ahí le cedieron al enemigo esa autoridad de esa región. Por eso fíjese, 1 Timoteo 2, 1 y 2, fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, dice, por todos los hombres. Esta palabra hombre es interesante porque habla del marido, habla de la cabeza del hogar. No está refiriéndose a hombres en general, hombres y mujeres. Se está refiriendo al hombre casado. Fíjense qué importante, Pablo ya sabe que hay que orar mucho por los maridos. ¿Por qué? Porque son cabeza de hogar, tienen autoridad en esa familia.
tiene autoridad, es cabeza de hogar, es muy importante. Entonces, fíjese, hagan rogativas, peticiones, oraciones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta, o sea, en paz. Esa palabra quieta quiere decir paz, para que vivamos en paz y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Se dan cuenta? Pregunto, ¿cómo está tu hogar? ¿Le das gracias a Dios por el hombre que tenés al lado? Los matrimonios. Para que vivamos en paz, reposadamente y en toda piedad y honestidad. Entonces, tenemos que orar por los gobernantes, tenemos que orar por los maridos que están al frente de un hogar, por todas las personas de poder. Y nos dice que cuando oramos, que cuando intercedemos, que cuando clamamos y cuando damos acción de gracias. Fíjense, porque ahí es donde realmente se ve lo que estamos pensando. Ahí es donde realmente se ve si eso que estamos diciendo sale de nuestro corazón. Gracias, Señor, por el marido que me diste. Gracias, Señor, por la mujer que me diste. Gracias, Señor, por los hermanos que me pusiste alrededor mío. Gracias, Señor, por el pastor que me diste. Fueron dos amenes muy, muy tibios, muy tibios. Por eso nos cuesta orar mucho por nuestros gobernantes. Nos cuesta orar muchísimo por nuestros gobernantes. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos otros pensamientos, tenemos otras ideas en cuanto a ellos, pero eso va bajando y tampoco oramos por nuestras mujeres, tampoco oramos por nuestros maridos. ¿Por qué? Bueno, porque ahí es donde hay egoísmo, ahí es donde hay orgullo, ahí es donde está la vanagloria de acá se hace lo que yo digo. Acá reina mi pensamiento. Y fíjense, estoy seguro que lo primero que sale que es, no estoy de acuerdo con ese pensamiento. No estoy de acuerdo con esa manera de pensar. Fíjense cómo nosotros mismos nos maldecimos. Cuando yo le digo a alguien, no estoy de acuerdo con ese pensamiento, ahí está Satanás. Lo primero que hace es tomar control de esa situación y empieza a reinar un principado de Persia. ¿Se dan cuenta? Tenemos que orar e interceder. ¿Por qué? Porque cuando intercedemos, ¿qué pasa? Bueno, ahí es donde vamos a empezar a derribar, ahí es donde se empieza a debilitar esa fortaleza, ese principado. Empezamos a batallar. Cuando empezamos a batallar, ¿qué pasa? Ahí es donde vienen los ángeles y empiezan a guerrear lo que nosotros no podemos guerrear. Nosotros en esta tierra lo único que podemos hacer ¿qué es? Orar, arrodillarnos, clamar por los gobernantes, por los que están en autoridad, por los que están en eminencia. Ahí es donde nosotros vamos a tener paz. Ahí es donde vamos a vivir reposadamente, en piedad, en amor, quiere decir piedad. Cuando yo empiezo a tener amor por el otro, eso es piedad. Tengo misericordia por el otro. Es muy importante y cuando el pueblo de Dios se pone a orar, ahí los demonios empiezan a temblar. Ahí empiezan a temblar. Yo siempre digo, ¿por qué cuando los demonios, cuando venían los cristianos y los demonios seguían haciendo lo que hacían? Y de repente dicen, yo a este lo conozco, yo a Pablo lo conozco, dicen los demonios. Pero vos, ¿quién sos? ¿Se imagina usted presentarse a batallar y que los demonios digan, vos, ¿quién sos? ¿Quién sos vos? Si yo tengo autoridad en tu casa,
Yo opero en tu casa. Vos me abrís las puertas todos los días de tu casa. ¿Y ahora me querés echar fuera? Pero a Pablo sí lo conozco, dice. A Pablo sí. A él sí lo conozco. Porque él ora, él obedece, él está de acuerdo con todo lo que Dios le dice. Yo me imagino a Pablo cuando quería ir a esa ciudad y el Espíritu Santo le dice, no, ahí no vayas. No, pero Señor, ahí también hay gente para evangelizar. No, ahí no vayas, anda por el otro lado. Bueno, dale. Y cuando va al otro lado, ¿qué pasa? Echa fuera el demonio de una persona en prisión. Y en prisión, tipo gozoso. No se le vino, señor, al final, pero mirá, va, pero ¿por qué? Sí. Estaba de acuerdo Pablo con todo lo que Dios le decía. Uno no lo ve quejarse nunca. Sí oraba, le decía, Señor, quítame esta aflicción. No te la voy a sacar. Porque ahí yo me perfecciono. En tu debilidad yo me perfecciono. Estaba de acuerdo Pablo con todo lo que Dios le decía. Entonces, ¿por qué hay tanto gobernante malvado? ¿Por qué hay tanta discusión en los matrimonios? ¿Por qué hay tanto que no avanza? Si el Señor vino a traer vida y vida en abundancia, ¿por qué hay veces que estamos viviendo una vida ahí, agotada? Una vida que cuesta tanto. Bueno, hay que empezar a revisar, porque Satanás está más ocupado en que no nos pongamos de acuerdo, está más ocupado en estos gobernantes que nosotros la iglesia. Estamos pensando en cualquier otra cosa, menos en lo que tenemos que hacer. Orar por ellos para que haya paz, para que vivamos reposadamente, para que podamos predicar el Evangelio en las plazas, para que se pueda ver la gloria de Dios en nosotros. Pero ¿qué es lo que ven? Ven personas que estamos cansadas, ven personas que estamos agotadas, ven personas que no nos ponemos de acuerdo con nadie. Entonces, ahí es donde no podemos manifestar a Cristo. No podemos manifestar a Cristo. ¿Cuántas veces queremos predicarle a alguien y empezamos a decir, no, porque ahora con Cristo estoy gozoso? ¿Estoy gozoso? No, porque ahora Cristo es mi proveedor. No sé, pues, ayer tuve que pedir, el otro día tuve que pedir, no llego a fin de mes, cada vez me viene todo más caro y me angustio por las boletas y cómo voy a llegar a fin de mes. Pero Dios es un Dios proveedor. Cuando decimos Dios contesta las oraciones, no sé, hace 3 años que estoy orando por el que tengo al lado y no se convierte. Pero contesta, contesta. Y esa persona cuando nos mira, ¿qué dice? Olvídate. O sea, yo, déjame así como estoy, que estoy bien, estoy bárbaro. No quieren saber nada. ¿Se dan cuenta? El avivamiento de la ciudad empieza con la intercesión de la iglesia. Cuando la iglesia se pone de acuerdo y a interceder y a clamar, los demonios de esa ciudad, el principado de esa ciudad empieza a temblar. Che, ojo que la iglesia de Comunidad Renuevo de Vida se está juntando para orar, guarda, Vamos a ponerle palos en la rueda, guarda, Que no vengan el domingo a la mañana, guarda, que no se junten ahí, guarda. Y nos da más trabajo, y nos da más cosas, y nos da, y nos llena, y nosotros contentos. Y lo que menos hacemos es juntarnos para interceder. Lo que no hacemos es juntarnos para orar, para ponernos de acuerdo y avanzar. ¿Por qué? Porque los demonios saben que cuando hay 2 o 3 que se ponen de acuerdo, hay poder en esa oración, hay poder en esas ideas, hay poder en lo que emprendan. No los para nadie, y ellos lo saben muy bien. Entonces no van a querer que nos juntemos, por eso es algo muy importante, es muy importante.
porque nos está enseñando lo que es el poder del acuerdo. El poder del acuerdo. Ponernos de acuerdo tiene mucho poder. Y esto es lo que nos está enseñando este pasaje. Por eso quiero que prestemos... Esta era la introducción. Esta era la introducción. ¿Cuántos quieren seguir? ¿O nos vamos acá? ¿Seguimos? Hay acuerdo. Muy bien. Por unanimidad. Unanimidad. Muy bien. Bueno, entonces, es muy importante esto. Busquen Amós 3.3. Amós 3.3. Búsquenlo, subráyenlo. Si tienen fibras de colores, resáltenlo. Pasaje que hay que saberlo de memoria. Amós 3.3. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener la victoria de la familia. Acá vamos a tener la victoria como cristianos. Así que codea al que tenés al lado. Codea al que tenés al lado y decirle, si ponemos este pasaje como cabeza, vamos a tener victoria. Codea al que tenés al lado. Codea. ¿Lo tienen? Muy bien, dice Amós 3.3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es una pregunta retórica que está haciendo el profeta. Dios le venía hablando y dice, ¿andarán dos juntos si no se pudieren de acuerdo? Bueno, si se lo leo en mi versión, lo que está afirmando es, si hay dos personas que no se ponen de acuerdo, no van a andar juntos, no pueden estar juntos, porque no hay acuerdo. Bendiciones. Se lo digo en otras palabras. Lo que está afirmando es que si dos personas, dos entidades, no pueden andar juntos en una dirección, o sea, en el mismo sentido, si primero no hay acuerdo. Y esta palabra del acuerdo, esta palabra acuerdo, quiere decir ya'ad. Y fíjense lo que dice, unirse, casarse. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos casados hay acá? Eso es lo que significa acuerdo. Me caso con vos porque estoy de acuerdo. Fíjense, alinearse, establecerse ideológicamente. Eso significa acuerdo. Ahora, la palabra juntos, andarán dos juntos, esta palabra juntos, quiere decir unidad, o sea, uno, unidamente. Y fíjense lo que dice, armonía de pensamiento. Esto es muy interesante. Armonía de pensamiento. Yo digo a los casados, los solteros, presten atención, porque cuando están buscando a la idónea, tengan en cuenta todo esto. Armonía de pensamiento. Ahí se complicó bastante, ¿no? Entonces, dice, cuando dos personas tienen la misma idea, escuche bien, la misma idea, ahora se los voy a sustentar con la palabra de Dios. Cuando dos personas tienen la misma idea y el mismo pensamiento, comienzan a caminar juntos. Ahí se complica, ¿no? La misma idea y el mismo pensamiento. Ahí dos personas se ponen de acuerdo. Eso es común acuerdo. Eso es unirse, eso es casarse. ¿Se lo repito? Cuando dos personas piensan igual, entonces caminan en la misma dirección. Eso es lo que quiere decir ese pasaje.
y se lo sustento con la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 1. Búsquenlo así, subrayan toda esta palabra. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Fíjense lo que dice el Espíritu Santo a través de Pablo. Os ruego pues, hermanos, le está hablando a la iglesia, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, o sea, dos visiones, dos miradas diferentes de lo mismo. Que no haya, dice, que no haya dos miradas de un mismo tema, dos miradas diferentes, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es la misma manera de pensar, el parecer. Vuelvo a repetir, ¿cuántas veces a veces decimos, a mí me parece otra cosa? A mí me parece que así estamos bien. A mí me parece que todavía no nos llegó el agua al cuello. Sigamos de esta manera. Bueno, esta palabra mente y esta palabra parecer, fíjese lo que dice. Cuando habla de estar perfectamente unidos, ¿cómo va a ser la única manera de estar perfectamente unidos? Bueno, ahora después la vamos a ver. Dice, en una misma mente, y esta palabra mente quiere decir pensamiento, sentimiento, voluntad. Pensamientos, o sea, la misma manera de pensar, los mismos sentimientos y la misma voluntad, o sea, vamos los dos para el mismo lado, tiremos los dos para el mismo lugar, vayamos los dos, o sea, la misma voluntad. Y la palabra parecer, esta palabra parecer, que tiene que ver con pensar, fíjense, significa opinión. O sea, que opinemos lo mismo. Opinión, resolución, o sea, que resolvamos las cosas de la misma manera. Consejo, que demos los mismos consejos. Por eso dije, ¿qué estás escuchando? ¿Quién es el que te aconseja? Tengamos mucho cuidado con eso. Consejo, consentimientos. Los mismos consentimientos, el mismo parecer, propósito, querer, consejo, consentimiento, decisión y juicio. Todo eso significa parecer. Fíjense qué importante que es estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y ahora, ¿por qué es importante ponernos de acuerdo con un otro? Porque con el acuerdo podemos traer a los ángeles o podemos traer demonios. Por eso es muy importante esto. Cuando tengo un mismo parecer y una misma mente, atraigo los ángeles a mi casa. Reina el Espíritu Santo en mi hogar. Pero cuando no tengo una misma mente, un mismo pensamiento, un mismo parecer, estoy atrayendo los demonios a mi casa. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Por eso tenemos que estar perfectamente unidos en estos pensamientos y en este parecer. Duro, ¿no? Ahora, escúcheme bien, tu manera de pensar, tu ideología o lo que vos te pongas de acuerdo, eso va a definir cómo va a seguir lo que te pones de acuerdo o lo que no te pones de acuerdo. O vas a traer demonios o vas a traer a los ángeles. Entonces, ¿quién está caminando junto a vos?
¿quién está caminando junto a vos? Espiritualmente está determinado por lo que vos estás de acuerdo en la mente, en los sentimientos y en tu voluntad. Y de la misma manera que cuando los gobernantes piensan en el matrimonio igualitario y un espíritu inmundo los toma el control y toma la autoridad de esa ciudad o región, de la misma manera, cuando vos tomás decisiones en tu casa, si te pones de acuerdo, atraes ángeles, y si no te pones de acuerdo, atraes demonios. Por eso es muy importante el poder del acuerdo. Tenemos que, como cristianos, entender que cuando un demonio te hace una sugerencia y vos tomás esa idea, te está robando la autoridad que Dios te dio. Y se la estás dando para que Él empiece a tomar control de tu casa, de tu vida principalmente. De tu casa, de tu iglesia, de tu ciudad, de lo que sea. ¿Vos estás poniéndote de acuerdo con los ángeles o con los demonios? Por eso, ¿por qué Jesús puede derrotar al demonio cuando Él fue bautizado y fue llevado al desierto? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dice Jesús 3 veces? Escrito está. ¿Por qué no haces tal cosa? Escrito está. No, pero ¿por qué no? Escrito está. Yo me pongo de acuerdo con lo que está escrito. Eso es lo que Jesús está diciendo. Me pongo de acuerdo con esto. No me importa lo que me estás diciendo. ¿Puede ser tentador? Claro que sí. Claro que sí. ¿Quién no va a ser tentado si viene el diablo y te dice, te voy a dar todo esto que tenés ahí? Todo lo que estás viendo, te lo puedo dar a vos. Hay 3 cosas que el diablo nos tienta: fama, dinero y poder. Fama, dinero y poder. Cuando tenemos una, queremos otra. Y cuando tenemos otra, queremos la otra. No, iba a decir algo, no digo nada. Fama, dinero y poder. Eso es, siempre Satanás nos va a tentar ahí. Entonces tenemos que, escrito está. Escrito está. No estoy diciendo que esas 3 cosas sean malas, ojo. Pero tenemos que poner la palabra como prioridad. Tenemos que tener en nuestra mente la palabra de Dios para poder alinearnos a la palabra de Dios. Si no la conocemos, no nos vamos a poder poner de acuerdo con la palabra de Dios. Y ahí es donde empezamos a decir, a mí me parece que esto no es tan así. A mí me parece que tal cosa. Bueno, no estoy de acuerdo en hacer esto. Tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Desde el Génesis hasta Apocalipsis. Es así. Una vez Eduardo, que vino el otro día, le dijo a una persona en la célula, la Biblia es de tapa a tapa. Vos no podés agarrar y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, eso lo salteo. No, la Biblia es de tapa a tapa. Y tenemos que estar de acuerdo con todo esto. No podemos decir, bueno, con el Antiguo Testamento no estoy de acuerdo, con el Nuevo sí, bueno, con el infierno no estoy de acuerdo, bueno, con esto no estoy... No, tapa a tapa. Esa es la única manera de ponernos de acuerdo. Jesús se alineó a la palabra de Dios. ¿Y por qué Satanás tuvo que salir huyendo y vinieron ángeles a servirlo? Porque cuando vos te alineás tus pensamientos a la palabra de Dios, los ángeles del cielo te rodean, te guardan, te bendicen y ahí te abren el camino. El ángel de Jehová, como dice, acampa alrededor de los que le temen. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Cuando tememos a Dios, cuando nos ponemos de acuerdo con su palabra, eso es tener temor de Dios. Temor de Dios es decir, no me quiero alejar ni de una coma, ni de un punto, porque temo desviarme, temo no hacer tu voluntad.
Eso es tener temor de Dios. Cuando tenemos este pensamiento, cuando vivimos la palabra de Dios, ahí es donde los ángeles del Señor acampan alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque le tememos. ¿Y cómo termina? Y nos defiende, nos defiende. Entonces, lo que vos pensás atrae luz o atrae tinieblas, atrae muerte o atrae vida, atrae ángeles o demonios. ¿Están siguiendo? Ya vamos a terminar. Así que dice el versículo 12 de Daniel: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, dice, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero acá la clave es dispuso su corazón, alineó su corazón a la palabra de Dios. Ese pensamiento, ese sentimiento y esa voluntad, esas tres cosas las alineó a lo que Dios le decía, a entender y a humillarse en la presencia del Señor. Y dice que el ángel vino después de 21 días. ¿Y qué pasó con Daniel? No se rindió esos 21 días. Por eso alineó su voluntad. Dijo, yo voy a seguir y voy a seguir y voy a perseverar. Mi voluntad es seguir. Ahí es donde Daniel dispuso su corazón. Por eso perseveró en la oración, resistió a la tentación de abandonar, y el ángel, ¿qué pasó? Llegó, ¿para qué? Para que se cumpla la palabra hablada, la palabra de Daniel hablada. Yo vine por tu palabra y por esa palabra vine, para que se cumpla, para lo que él estaba pidiendo. Su autoridad hubiese sido perdida si él hubiese abandonado. Si él a la primera hubiese dicho, bueno, Dios no contesta, listo, ya está. Bueno, no vale la pena, listo, ya está. Perdés la autoridad. Ahí es donde viene el príncipe de Persia. Pero él siguió. Y después de 24 días llegó la respuesta. ¿Se dan cuenta por qué es importante ponernos de acuerdo? Por eso ahora podemos entender lo que dice 2 de Corintios capítulo 10. Busque 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 y 5. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y fíjense esto, y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Llevando todo pensamiento cautivo a la palabra de Dios. Ahora no va a ser más mi manera de pensar, ahora va a ser qué dice la palabra de Dios. Entonces hago eso. Ya no es más lo que siento, ahora es qué dice la palabra de Dios. Hago eso. ¿Se dan cuenta por qué es importante ponerse de acuerdo? Nuestras armas, nuestra guerra no es con la persona, no es con lo que estoy viviendo. Nuestra arma y nuestra pelea ahora va a ser con nuestros pensamientos, con lo que yo pienso. Si pienso de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y ejecuto lo que la palabra de Dios dice, no voy a tener problema. Tengo la guerra ganada. Pero como el Señor sabe que nos cuesta, por eso dice, hermanos, derriben todos esos pensamientos, derriben todos esos argumentos que se han levantado, derriben toda altivez
que se levanta contra el conocimiento de la palabra de Dios. Derríbenlo, lleven ese pensamiento cautivo, tómenlo y llévenlo a la obediencia de la palabra de Dios. No tengo ganas hoy de venir, no tengo ganas hoy de levantarme. Ese es un pensamiento de muerte, eso es un pensamiento de Satanás. Entonces, ¿yo qué hago? Lo tomo y lo llevo a la palabra de Dios. Señor, hoy voy a empezar mi día en tu presencia. Por eso me voy a levantar, porque vos me vas a acompañar en el resto del día. ¿Se dan cuenta? O sea, empezamos a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Ponemos cautivo todo pensamiento a la palabra de Dios, a la obediencia a la palabra de Dios. ¿Y qué muestra principal? Que nuestra principal área, entonces, ¿dónde está? En nuestra mente. Nuestra batalla va a estar en nuestros pensamientos. Tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos y Satanás va a usar argumentos y pensamientos que vos vas a tener que atar, los vas a tener que sujetar, pensamientos que a vos te van a gustar, pero los vas a tener que atar y derribarlos en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que no te roben la autoridad que Cristo te delegó. Para que no te roben la autoridad. Es así. Por eso, esto es maridos, esposas. Cuando pensamos de nuestro cónyuge, cuando pensamos con nuestro cónyuge, ¿qué estamos pensando? ¿Qué se nos viene a la mente? Este es un bueno para nada. ¿Qué se nos viene a la mente? Este es un vago. Este no le gusta laburar. Este es mujeriego. Siempre fue mujeriego y va a morir mujeriego. ¿Qué pensamos del otro? Mi marido es un desastre. Mi mujer no me complace. ¿Qué pensamos? Nunca me escucha. Ojo con esos pensamientos que se levantan de nuestro cónyuge. Ojo los pensamientos que se levantan de nuestras autoridades. Ojo los pensamientos que se levantan de los que Dios puso en eminencia. Ojo con eso, porque ahí es donde empieza a venir este principado y en ese momento se levanta Satanás, te toma la autoridad y empieza a tomar el poder y te lleva hacia donde Él quiere. Te lleva hacia donde Él quiere, hacia la dirección que Él quiere llevarte. Por eso en ese momento vos te tenés que levantar y tomar esos pensamientos cautivos a la obediencia de Dios y decir, ¿qué dice Dios de mi marido? Empiezo a bendecirlo, empiezo a orar por él. ¿Qué dice el Señor de mi esposa? Y empiezo a orar por ella, lo empiezo a bendecir. Y si hay algo que no me gusta, me pongo a orar por esa persona. Empiezo a hacer como Daniel, dispongo mi corazón. Dispongo mis pensamientos, mis sentimientos y la voluntad para que se haga lo que Dios dice de mi marido, para que se haga lo que Dios dice de mi mujer. ¿Amén? Te voy a invitar a que te puedas poner de pie, que puedas cerrar tus ojos. Quiero que entendamos por qué es tan importante ponerse de acuerdo. Dice el Evangelio de Juan, cuando Jesús en un momento va a orar y dice, Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tú también
para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda la humanidad para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a aquellos que del mundo me diste, tuyos eran y tú me los diste y han obedecido tu palabra. Ahora han comprendido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Yo les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron y han comprendido en verdad que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. No ruego por el mundo, ruega por nosotros, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, cuídalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. A los que me diste, yo los cuidé. A ninguno de ellos, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la perdición, para que en la Escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo de esto en el mundo, para que mi gozo se cumpla en ellos, para que mi gozo sea cumplido, para que mi gozo sea completo, quiere decir. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, por ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Para que la gloria de Dios, para que esa gloria de Jesús pueda estar en nosotros, primero tenemos que ser uno con Jesús. Pero también para que la gloria de Dios se manifieste, también yo tengo que ser uno con mi esposo, con mi esposa. Tengo que ser uno con mi hermano. Tengo que ser uno, un mismo pensamiento, un mismo sentir. Esa es la única manera que se va a poder ver la gloria de Dios en nosotros. Esa va a ser la única manera que se va a ver la gloria de Dios en lo que hacemos. Si no, la gloria de Dios no se va a poder ver. Porque Él vino para que nosotros seamos uno, que tengamos una manera de pensar, una manera de sentir, una manera de actuar. Y eso lo vamos a conseguir si nos ponemos de acuerdo con la palabra de Dios principalmente. Tenemos que conocer la palabra de Dios, pero también me tengo que poner de acuerdo con el otro. Ya no soy yo, ahora es Cristo en mí. Entonces lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la única manera que yo voy a poder ver la gloria de Dios en mi vida. Cuando me pongo de acuerdo con Jesús en sus pensamientos, tener el mismo pensar que tuvo Jesús, el mismo sentir que tuvo Jesús, la misma voluntad que tuvo Jesús. Y el mundo va a conocer de Cristo cuando nosotros como iglesia estemos de acuerdo, cuando caminemos juntos. Esa es la única manera que van a ser respondidas nuestras oraciones. Por eso Jesús en Mateo 18 dijo, otra vez os digo que si 2 de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, o sea, si estamos de acuerdo que venimos para ponernos de acuerdo con la palabra de Dios, entonces Dios está ahí. Dios está respondiendo nuestras oraciones. Y para que podamos estar perfectamente unidos, tenemos que tener a Cristo en nuestros corazones. Tenemos que buscar de Él, tenemos que saber cómo Él piensa, tenemos que entender que Él vino para morir por nuestros pecados y que si murió por los míos, también murió por los del otro. Y que si a mí me amó, también amó al otro. Entonces yo ahora al otro también lo veo como lo ve Cristo. Esa es la única manera que yo voy a poder estar perfectamente unido en mente y en un mismo parecer con el otro, cuando nos ponemos de acuerdo. Porque eso es algo que Jesús lo estableció así, es una ley espiritual. Es una ley espiritual, el poder del acuerdo, para el bien o para el mal. Es nuestra decisión. Seguir con esa autoridad que Jesús nos delegó al morir en la cruz y que fue dada para nosotros. ¿Para qué? Para estar unidos y que el mundo lo conozca a Él a través nuestro. Por eso Él dice, no oro por el mundo, no oro por el mundo. Nosotros tenemos el poder y la autoridad para ir y predicar de Cristo. Pero la única manera que se va a ver la gloria de Dios en lo que hagamos es cuando estamos de acuerdo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, primero te damos toda la gloria, todo el honor, Señor, por lo que vos has hecho por cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por tu manera de pensar. Gracias, Señor, porque cuando vos viniste a esta tierra, Señor, te despojaste de toda esa deidad, te despojaste de quién eras. Y tus palabras siempre fueron, eso que he oído del Padre, eso les digo. Lo que el Padre me dice que haga, eso hago. Padre, por eso te damos toda la gloria, porque no perdiste tu autoridad, no perdiste tu poder, a pesar, Señor, que te escupían, a pesar que hablaban mal de vos, a pesar, Señor, que te insultaban y a pesar que te humillaban. Señor, vos sabías quién eras y eso estaba intacto, porque sabías quién sos y alineaste tus pensamientos a los pensamientos de tu Padre, alineaste tus sentimientos a lo que tu Padre quería que hicieras y alineaste tu voluntad, Señor. ¿Para qué? Para que ahora nosotros estemos completos en vos. Te doy gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque cuando moriste y resucitaste, Señor, vos fuiste al cielo, Señor, y enviaste a tu Espíritu Santo para que ahora, Señor, tengamos gozo,
pero el gozo completo, para que ahora podamos estar perfectamente unidos en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, en una misma voluntad, Señor, y esa es predicar tu palabra. Gracias, Señor. Padre, yo te ruego por cada uno de los que hoy está acá. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que estas personas sean tierra fértil. Señor, que esta semilla que fue sembrada, Señor, empiece a crecer en sus corazones. Padre, que los matrimonios ahora puedan ponerse de acuerdo, Señor. Padre, que puedan buscarte en unidad, que puedan estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Señor, si hay ideas diferentes, Padre, que haya una misma idea y que sea buscarte en oración, que sea ponerte primero a vos, Padre, porque donde hay 2 o 3, Señor, que se ponen de acuerdo, Señor, eso será hecho por vos. Por eso yo te ruego, Padre, te ruego por los matrimonios, pero también te ruego, Padre, por los que están solteros. Padre, para que se puedan poner de acuerdo con vos, que puedan entender cuál es el propósito por el cual ellos están acá, Señor, y que puedan buscar, Señor, esa persona idónea, Señor, para que puedan ponerse de acuerdo y que ahí haya poder, que ahí esté la gloria tuya, Señor, para guiarlos, para que haya un mismo sentir, un mismo pensamiento, Señor, y que tu gozo sea completo en ese matrimonio, pero también, Señor, que pueda ser completo, Señor, ese ministerio, eso a lo cual vos los mandaste a servir. Padre, guíalos, guíanos, Señor, en cada cosa que emprendamos. Guíanos, Señor, en cada sentimiento, en cada emoción, en cada pensamiento, Señor. Padre, que cuando vengan pensamientos, Señor, del mismo diablo, Señor, que los podamos llevar cautivos a la obediencia tuya, para que no se levante, Señor, esa altivez, para que no se levante Satanás, Señor, y nos arrebate la autoridad. Ahora entendemos, Señor, que cuando Satanás empieza a gobernar nuestra mente, Señor, se empieza a desatar ese principado en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestras naciones. Por eso, Padre, no dejes que caigamos en la tentación de pensar en pensamientos propios. Señor, que los podamos llevar cautivos a la obediencia a Cristo. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, para que tu Espíritu Santo nos siga hablando a través de ella, que no sean pensamientos propios, sino que sean tus pensamientos, Señor. En el bendito nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a esta semana, Señor, a poder digerir esta palabra. Ayúdanos, Señor, a ponernos de acuerdo con el otro. Ayúdanos, Señor, a poder orar por los gobernantes, por aquellas personas, Señor, que están en eminencia. Ayúdanos a poder entender, Señor, que vos sos el que pone a nuestros gobernantes, pero ayúdanos, Señor, a poder entender que si oramos por ellos, nosotros somos bendecidos. La paz tuya, Señor, empieza a gobernar en la tierra. Señor, queremos alinearnos a tu voluntad. En el bendito nombre de Jesús, te damos toda la gloria y todo el honor. Amén y amén.